Buenos días a todos, ¿cómo estamos? Qué gusto verlos, saludarlos en este miércoles con frío. Hoy hace frío, sinceramente. Hoy hemos tenido, bueno, como pueden observar, ¿verdad? A mí me dio mucho frío en la mañana y dije, pues bueno, ya, que tenga el hate que tenga que tener. Tengo mucho frío. Oigan, pues bueno, hoy es miércoles de salud financiera y tenemos un tema súper importante. Hoy vamos a platicar sobre tipos de crédito, que ya lo habíamos platicado en las sesiones anteriores. Habíamos tenido algunas dudas, igual ustedes habían tenido algunas dudas sobre este tema. Y me gustaría hoy profundizar y por eso tenemos a nuestro expertazo en el tema, Javier Obregón. ¿Cómo estás, Javi? Buenos días. Hola Fran, muy bien, muchas gracias. Espero que todos estén muy bien también. Y pues arrancamos, ¿no? Arrancamos, porque si no, pues ahí nos volamos el tiempo. Buenísimo. Oigan, pues ya acabamos con la base de nuestra secuoya que aquí habíamos dibujado. Vamos a entrar entonces al tema de créditos, que es la segunda parte de nuestra gran sesión de 8 reuniones que tenemos. Así que vamos para allá. Bueno, indudablemente cuando nosotros hablamos de crédito, en realidad lo que hay en nuestra mente es deuda, ¿no? Tal Es cual. verdad. Y empezamos con una definición muy rápida, muy sencilla, que aparece si la googlean inmediatamente, que es la obligación de pago o de devolución de algo. En nuestro caso, ese algo normalmente es el dinero, ¿cierto? Bueno, de nuestra reunión anterior, cuando hablábamos de la situación presupuestal y que si tienes ingresos fijos o si tienes ingresos variables, puedes caer, después de hacer ese análisis, en una de 3 tipos de personas que estoy dibujando aquí de manera muy simple, ¿no? Puedes estar en una situación como la de la izquierda, en donde no te alcanza el dinero. Puedes estar en una situación en la del medio, en donde dices, bueno, pues a veces salgo, a veces no, a veces tengo que usar tarjeta de crédito porque no llego, y a veces sí, y es una situación de subida y bajada, incluso hasta emocional. O incluso puede ser el tercer tipo de persona, que es aquella que no tiene ningún problema financiero. O sea, no es una persona necesariamente sofisticada en términos de inversiones, simplemente eres, pues, eres bien administrado, administrada, y siempre llegas al final del mes o de la quincena sin ningún problema, ¿no? Son más o menos estas 3 tipos de personas. Lo cual me lleva a pensar en el concepto de riqueza. Y quiero introducirlo aquí porque la deuda es algo que puede minar por completo nuestro patrimonio o nuestra riqueza personal o familiar. Por riqueza, no entiendo yo la cantidad de dinero que gana o que tiene una persona. Para mí la riqueza es la inteligencia financiera en conjunto con la habilidad para saber explotar y comprar activos rentables. Para mí esa es la definición de un verdadero rico. Porque si lo piensan, sí o no, existen riquezas familiares que se hicieron hace muchos años, que han pasado a través de generaciones, pero a veces hay una generación que se acaba todo y que dejan de ser, digamos, estos patriarcas o estos grandes apellidos, este abolengo, y que ahora ya nada más les queda eso y ya no les queda dinero. Eso no se debe a que no hayan sido personas ricas bajo el Claro. concepto tradicional, sino porque fueron personas que no tuvieron esa inteligencia o esa habilidad para saber explotar y seguir comprando activos, sino que en vez de eso únicamente fueron quitándole a ese ahuehuete las ramas, las hojas, empezar a talarlo a tal punto que se acabó el árbol por completo o que incluso ya quedó muy disminuido y ya no es lo que antes llegó a ser, ¿cierto? Ahora, el primer activo que nosotros tenemos somos nosotros mismos. Ni siquiera es las herencias, las empresas, las casas, departamentos, lo que sea. No, nada. Nuestro primer activo somos nosotros mismos. Si nosotros no tenemos la habilidad para explotar nuestros propios talentos y ponerlos a disposición de los demás, va a ser muy difícil que salgamos de una condición de pobreza. Y lo más probable es que si estamos en una medianía, en un ingreso medio, lo más probable es que nos quedemos ahí.
y no queremos que suceda eso, ¿verdad? Por eso estamos aquí tomando estas sesiones. Exacto, Entonces, exactamente, mi querido si se amigo. cumplen las condiciones anteriores, mi querida Fran, pues el dinero va a fluir como consecuencia, ¿no? Entonces, a partir de aquí en adelante, vamos a empezar a construir la parte de inversión, empezando a platicar sobre el tema de deuda. Empecemos a hablar sobre la deuda como origen, destino. Tú eres una persona, va caminando por la calle, te encuentras con algo que te gusta, no tienes para pagarlo en ese momento y puedes tomar una de dos decisiones. O adquieres deuda de manera emocional o adquieres deuda de manera racional. La deuda emocional es muy sencilla. Yo creo que todo mundo la hemos sentido en algún momento. Cuando estás navegando por internet, te brinca una promoción a meses sin intereses de ese viaje que tú estás pensando, que tú estás queriendo desde hace mucho tiempo, te brinca y dices, híjole, es que si lo pongo a meses me queda en tanto y entonces sí me alcanza, o simplemente no lo piensas y le das a la tarjeta, te lo compras, te vas a Las Vegas, te vas a Ya la lo playa, te sufrirás vas a... después. Exacto, bajo el hermoso dicho de Dios proveerá, ¿cierto? Exacto. Normalmente ese tipo de endeudamiento emocional es deuda improductiva, o sea, deuda que no te produce absolutamente nada más que una emoción del momento, de la cual te llevas muy buenos recuerdos quizás, pero al momento de llegar a los pagos es ahí donde empieza a doler. Pero por otra parte, tú puedes tomar deuda de manera racional, es decir, ok, ahí está el viaje de mis sueños, voy a volver atrás hacia mi Excel, hacia mi hoja de cálculo, hacia mi nota de apuntes, donde sea que tengas tu presupuesto y empiezas a hacer numeritos. Si ya hiciste tus numeritos como nosotros lo hicimos la sesión anterior y ya te diste cuenta cómo funcionan tus picos y tus valles, vas a poder tomar decisiones mucho más inteligentes e incluso decidir que ante una extraordinaria oferta pases de largo porque no te alcanza y porque para ti lo más importante es tu estabilidad financiera, de corto, de mediano y de largo plazo. Ahora, las decisiones de deuda racionales también pueden ser improductivas, es decir, tú también puedes sentarte y decir, quiero unas vacaciones, estoy cansado, quiero llevar a mis hijos a la playa o a donde sea. Eso no te produce nada, lo puedes tomar con deuda siempre y cuando quepa dentro de tu presupuesto. Pero lo más interesante de la deuda es cuando ésta se convierte en deuda rentable o deuda sana para todas aquellas personas que manejan algún tipo de empresa o que tienen la administración de algún negocio. A esto se le conoce como apalancamiento, ¿no? Uno va con una entidad financiera y dice, oye, aquí está un plan de negocios, necesito tanta cantidad de dinero, de deuda, porque quiero montar una tienda, quiero abrir más consultorios, quiero poner X negocio, lo cual se va a traducir en una rentabilidad. Después hablaremos de cómo se calcula la rentabilidad de cualquier cosa. Y esa es la deuda positiva, porque esa es la deuda que te permite comprar activos con el dinero de alguien más. Es decir, no tienes tú que esperarte 10 años a juntar 1,000,000 de pesos o 20 años para juntar la misma cantidad de dinero y hasta entonces poner el negocio que tú quieras. Simplemente puedes atraer socios, puedes contratar deuda financiera o no financiera, pones hoy tu negocio y empiezas a generar dinero y lo único que tienes que hacer es ir amortizando la cantidad de capital y de intereses de acuerdo a una tabla de amortización, que es lo que vamos a ver hoy de manera muy rápida. Lo hace Pero sonar también muy fácil, Javi, es sinceramente, ¿eh? fácil, honestamente es fácil. A ver, nada de aquí es de la NASA, nada. Es más, Ah, esto yo creo que es parte de lo que debería de enseñarse en la prepa. estoy Así de te lo acuerdo. pongo. En la prepa, tal cual. Hemos Bueno, tenemos muchos mitos alrededor de eso, ¿no? sí. Ahora, permítanme hablarles de la deuda como forma de pago y su impacto en nuestros presupuestos. Porque aquí podemos contratar deuda financiera o no financiera. Y lo único que diferencia una de otras es si hay intereses o no hay intereses. Si no hay intereses, entonces es una deuda no financiera y nosotros la conocemos en el mundo mortal como los famosos meses sin intereses. Ahora, deuda financiera es aquella en donde hay un pago recurrente de intereses y tiene un impacto presupuestal, ambas.
Ambas tienen un impacto presupuestal, tanto en nuestro flujo de ingresos como en nuestro acervo o stock de riqueza. La más cara, obviamente, siempre va a ser la financiera. Claro. Porque aquí es donde empieza también un juego de interés compuesto, en donde a lo mejor a ti te ofrecen una tasa del 8% anual y tú dices, muy bien, si yo pido 10,000 pesos, pues únicamente tengo que pagar el 8% sobre esos 10,000 pesos al final, y empiezas a hacer unas historias que no son así. Y lo vamos a ver ahorita que empecemos a platicar sobre las famosas tablas de amortización, que es básicamente lo que quiero hablar ahorita. ¿Sí o no? Cuando nosotros contratamos un crédito hipotecario, automotriz, menos tarjeta de crédito, y vemos nosotros nuestros pagos, nos viene a la mente, lo primero es, híjole, qué rateros son los bancos, porque mira la cantidad de aportaciones que hago intereses al inicio del crédito y mira lo poquito que le agrego al capital. Si tienes un crédito hipotecario, te das cuenta de esto en los primeros años, porque dices, oye, estoy pagando una la nota mensualmente. Si lo anualizas, es todavía más grande. Estamos hablando de cifras de 300, 500,000 pesos al año. Sí. Y cuando ves lo que le estás bajando al capital, dices, qué bárbaro, es que no le he bajado nada y llevo 5 años pagando y es una deuda eterna. ¿Por qué pasa eso? Bueno, esto surge de estas 3 formas de realizar amortizaciones a una deuda. Hay básicamente 3. Las más famosas son las primeras 2, que es el sistema francés y el sistema alemán, pero el americano también es bastante conocido, sobre todo en el mundo de las inversiones. Vamos a platicar de las 3 de manera muy rápida. Todas, el sistema francés, el americano y el alemán, se calculan con una fórmula. O sea, esto no viene de la mala onda de los bancos. Simplemente es una formulita que va descontando pagos a intereses y capital. No pongo aquí la fórmula porque no se trata de enseñarles eso, pero sí quiero que sepan que no proviene de la mala onda de los bancos, sino que proviene de una fórmula financiera. El sistema francés se caracteriza por tener cuotas fijas. A ver, y aquí me voy a detener. Puede que tú tengas un crédito hipotecario o automotriz en donde tú digas, no es cierto, pero si te fijas y tú sumas la cantidad de capital más la cantidad de intereses, nada más, no le pongas ni lo seguro de vida, ni las comisiones de apertura, ni el IVA, ni todas esas historias. Únicamente me refiero aquí a la parte de capital más intereses. Si la suma de eso te da igual siempre a lo largo de todo tu crédito, estás frente a una tabla de amortización del sistema francés. Normalmente aquí hay un pago a capital de manera ascendente y los intereses de manera descendente. Y les voy a poner un caso práctico. Este es un ejemplo real de un crédito hipotecario en donde esta persona solicitó 2 millones de pesos. Él puso 400 de cash y financió 1,600,000 a una tasa del 9.4% anual por un periodo de 10 años. Este crédito se lo otorgó BBVA y así es la tabla de amortización. Aquí la corté adrede. Nada más estoy poniendo la parte de amortización de capital, de intereses y la suma del capital más intereses. No se llama pago total porque además sobre esto hubo comisiones notariales, comisiones de apertura, IVA y otros conceptos adicionales que también hacen las entidades financieras y eso le hace que varíe la cuota. Pero a lo que voy con el ejemplo es, si ustedes suman capital más intereses y les da la misma cantidad siempre a lo largo del crédito, están ustedes frente a una tabla de amortización que proviene del sistema francés. Esto es importante conocerlo antes de aceptar el crédito, porque aquí es donde tú te puedes dar cuenta cómo lo vas a acomodar en tu presupuesto. El siguiente, el sistema alemán. Aquí los intereses se calculan sobre el capital vencido, sobre lo que te falta a final de cada periodo. Esto también es muy común, súper común. Puede ser que el capital sea fijo, que las aportaciones a capital sean fijo, o como en este caso que les estoy poniendo, las aportaciones a capital sean variables. Pero si se fijan, esta es una súper común en donde vean el capital y los intereses del primer año. El pago de intereses es casi el doble de lo que se aporta capital y durante una muy buena parte de la vida del crédito, casi estamos hablando de la mitad de la vida del crédito, en donde se paga mucho más a intereses que a capital.
Si se fijan, ahora si yo sumo capital más intereses, me da una cuota en donde hay que tener mucho cuidado con esto. Esta cuota es creciente en el tiempo. No quiero decir que todas las tablas de amortización del sistema alemán sean así. Si las aportaciones a capital son fijas, es probable, o más bien matemáticamente lo que tendrá que suceder es que capital más intereses vayan bajando en el tiempo. Aquí el asunto es cómo te calculan los intereses. ¿Ok? Entonces hay que tener mucho cuidado con estas, porque si tú al inicio del crédito dices, pues sí tengo 250,000 pesos al año, más otros gastos, insisto, no hay que hacer de lado este tema porque es bien importante. Y tú consideras que tu pago son estos 250,000 pesos flat para siempre, vas a cometer un grave error, porque vas a estar subestimando un gasto que es creciente con el tiempo, y estamos hablando además de una tasa fija. Si tu Claro. crédito es a tasa variable, es otra historia, ¿no? Y entonces ahí sí, ya estamos hablando de la inteligencia financiera sobre qué tipo de créditos son los que yo voy a adoptar. Ok. Este caso es sobre la misma vivienda. Esta tabla de amortización fue sobre Banregio, ya tiene unos años, o sea, está desactualizada, pero sirve para el ejemplo. Pero fíjense cómo la tasa efectiva de una tasa del 10% anual con este tipo de tabla de amortización del sistema alemán, pues estás pagando 60% de intereses, ¿no? O Sí, sea, es mucho, sí. estamos teniendo, si se fijan, un impacto sobre tu flujo en el sistema alemán, en este caso específico de pagos crecientes. Tu flujo se va afectado de manera anual, entonces tienes que calcular eso. Y además, te están dando pues un buen golpe de casi 1,000,000 de pesos, ¿no? Casi 1,000,000 de pesos. Y nos hacen falta más gastos, como seguramente ustedes lo podrán notar. Entonces, me quiero detener un poco en este punto para adelantarme un poquito lo que vamos a ir viendo en las siguientes sesiones, sobre todo en la parte de inversión, porque en México tenemos muy arraigada la idea que invertir en inmuebles es como la inversión más segura que puedes tener, porque son ladrillos y porque ahí los ves, a diferencia de otros activos, ¿no? Como por ejemplo las acciones. Pero mira aquí este ejemplo. Tú estás comprando una casa que vale 2 millones, tú estás poniendo 400 al inicio del crédito. Si tú sumas esos 400 más el capital e intereses, ahí ya van ya casi unos 3 millones de pesos. Más todos los gastos adicionales del crédito. Te falta el notario, te faltan los prediales, te faltan un montón de gastos. Es decir, que más o menos por un crédito de 1,600,000, pues tú terminas desembolsando como el doble, como 3 millones. Entonces, para ir empezando a redondear el concepto de rentabilidad, tú dices, ok, voy a comprar una casa de 2 millones, voy a poner 3 millones en un periodo de 10 años. La pregunta que te tienes que hacer es, dentro de 10 años, ¿cuánto va a valer esta casa? Y después lo que tienes que hacer es ir a ver una tablita de cómo se mueve la inflación y ver qué es lo que te conviene. Si poner tu 1,600,000 o tus 2 millones o la cantidad que sea hoy y ponerla en un bono del gobierno que te pague la inflación o comprarte esta casa. Lo que te salga más alto es lo que vas a hacer, ¿no? Si tu inversión te indica que el día de hoy los precios de las casas son muy altos y las tasas de interés son muy elevadas y después de 10 años tu casa no va a valer lo que podría darte la inflación, no compres una casa. Porque vas a tener un impacto en flujo y vas a tener un impacto en stock muy fuerte. Claro. Sobre todo, si esa casa la vas a usar para vivir. Si nos vamos un poquito atrás en toda esta que les he platicado, y antes de tablas de amortización, antes de todo esto, nos vamos a esta tabla de aquí. Cuando tú tomas un crédito sobre un bien de capital que no se va a traducir en un flujo mensual, es decir, vivir en tu casa, cuando tú compras tu casa y vives en ella, esa es una inversión que no es improductiva, sí es rentable,
pero te quita flujo y durante muchísimo tiempo. O sea, si tú tienes 40 años de edad y compras tu casa a unos 10, 20 años, prácticamente estás sacrificando una muy buena parte de tu flujo de toda tu vida más productiva. O Claro. sea, son decisiones importantes y por eso hay que saber cómo funcionan estos sistemas de amortización, tanto el francés como el alemán. Mi recomendación es, además, una pregunta recurrente, sobre ambos puedes hacer aportaciones periódicas a capital, ¿no? Ahí ya depende de las condiciones que hayas pactado con la entidad financiera que te haya dado el crédito, lo cual es aconsejable hacer porque cada vez que tú haces una aportación a capital, las tablas de amortización se actualizan y lo que sucede normalmente es que disminuye una de dos cosas. Disminuye tu pago final o disminuye el tiempo, la vida del crédito. Yo lo que recomiendo en esos casos es siempre ve por flujo. O sea, no importa que tu crédito sea 20 años, tú mentalmente ya lo tienes considerado así. Si vas a hacer una aportación interesante a capital, bájale a flujo, bájale a tus aportaciones mensuales, porque de esa forma tú te vas a ir haciendo otra vez espacio en tu presupuesto mensual y a su vez ese dinero que estás creando de espacio lo puedes poner a trabajar en algún instrumento de deuda gubernamental y después que eso se convierta en la siguiente aportación a capital y así vas a ir reduciendo muy rápidamente la velocidad a la que crece no la velocidad a la que crece tu crédito, perdón, te vas a ir haciendo más espacio en tu presupuesto mensual y vas a poder acabar antes, ¿ok? Bueno, Pero hay veces que te cobran, ¿no? Por acabar antes. es que ahí depende. Ahí es a donde digo que hay que ver, antes de la contratación del crédito, ya tienes que tener hecha tu inteligencia financiera y decir, a ver financiera, dame mi tabla de amortización que me ofreces, porque además nosotros aquí no podemos negociar eso, el banco simplemente va y te dice, pum, aquí está la tabla de amortización. Ok, la veo y digo, es una tabla de amortización alemana que me va subiendo los pagos cada año. ¿Puedo hacer esto? ¿Sí o no? Si tu respuesta es sí, sí puedo, sí me dan los números, voy adelante, perfecto. Lo siguiente es, oye financiera, ¿qué pasa si yo te amortizo capital antes? Y ahí te dice, no, pues hay una penalización de tanto, o no, adelante, lo puedes hacer. Y entonces Ah, ahí ya calculas, ya claro. calculas eso con tu tabla de Excel y haces tu proyección a 10 años, incluido también, por supuesto, el valor de tu inmueble o de lo que vayas a adquirir, para ver si te va a ser rentable durante todo ese tiempo, Claro. estar sacrificando ese flujo, o si bien mejor te convendría ponerlo en algún otro tipo de activo. Hacia allá vamos a dirigir todas estas sesiones. Ok. Pero finalmente quiero terminar con el sistema americano. El sistema americano es un sistema sencillo porque solamente pagas intereses durante cada periodo y al final del plazo pagas el capital de un jalón. Hay algunas financieras, sobre todo de créditos automotrices, que te ofrecen un esquema de pago híbrido entre un sistema francés y un sistema americano, en donde durante digamos, de enero a noviembre tú pagas mensualidades chiquitas, pero después realizas un pago fuerte de capital y después otra vez mensualidades chiquitas y al final del año o durante dos momentos en el año haces aportaciones a capital. Eso es un mix entre el sistema francés y el americano, pero sobre todo el sistema americano lo vemos en los bonos gubernamentales. Si nosotros somos el inversionista, cuando tú compras un pagaré del gobierno o compras un bono a 10 años, lo que va a estar haciendo el gobierno es que durante los 10 años, 10 meses o el X número de periodos que tú contrates, te van a estar pagando intereses. Y cuando venza ese bono, te van a devolver tu capital. Ese es el sistema americano. Y se los pongo aquí porque cuando hablemos de inversiones y cuando hablemos de renta fija, este esquema de pago a los inversionistas es el que va a salir. Uh-huh. Así que eso es lo que traigo el día de hoy. Así que te cedo el micrófono, Fran, por si hay inquietudes al respecto. Muchas gracias, muchas gracias. Sí, sí, de hecho, sí. Dame un segundito. Es que ay, la tecnología a veces no nos ayuda, amigo mío, y entonces tengo que estar
en el celular. Te voy haciendo las preguntas. Dice así. Un segundo, por favor. Claro. Ok. Perdóname. Ok. ¿Cómo diferenciamos una deuda emocional de una racional? Muy fácil, muy fácil. Si vas y no has hecho tu trabajo con una tablita, con tu Excel, y simplemente crees que lo puedes pagar, eso es una decisión emocional. Ah, Así. Es muy fácil identificarlas. Es más, esta es la reacción de una persona que adquiere deuda de manera emocional. Me calenté y me lo compré. ok, ok. Así. Tendemos mucho en México, ¿no? A hacer eso un poco, ¿no? Y Muchísimo, más muchísimo, muchísimo, Fran. Y sabes que lo más triste de todo esto es que si revisamos las estadísticas de cómo se distribuye la riqueza en México, que se llaman deciles, los deciles de ingreso, a lo mejor los han escuchado, es dividir a la población en 10 partes iguales. Y luego sobre eso los ordenas de mayor a menor ingreso, de tal manera que los primeros 5 deciles, digamos que son los más pobres, y los 5 deciles más altos son los más ricos. Bueno, Ok. analizando el comportamiento de deuda del mexicano, los encontramos que los deciles más pobres son los más endeudados. Y es Wow. mucho por esto. Sobre todo la clase media, como dice el clásico, la clase media es aspiracionista por naturaleza. El asunto es que esa aspiración luego te lleva a comprarte cosas que tú crees que son de los ricos porque quieres aumentar tu calidad de vida, pero no te alcanza. Entonces adquieres mucha deuda para tener un nivel de vida que no te alcanza y lo único que eso hace es comprimirte muy fuerte el flujo de ingresos mensual y al final del día cuando te llega un gasto catastrófico como el COVID, por ejemplo, ¿no? Donde llegabas al Claro, y ya hospital, estabas al tope en tu crédito, ya estabas al tope porque estabas pagando el coche, estabas pagando la camioneta, estás pagando vacaciones, la casa y el COVID y pum, ya no puedes. Estoy de acuerdo. Sí, sí, tenemos que tener pues como bien decías, ¿no? La parte emocional es importantísima. Dice, ¿qué rango de porcentaje de interés se considera aceptable y cuál se considera alto? Esto entre Miren, comillas. miren, la idea era empezar a abordar este tema de cómo se van ordenando las tasas de interés la siguiente sesión, porque la siguiente sesión vamos a ver cómo funciona la tarjeta de crédito, que es otro sistema de amortización, pero mucho más salvaje. Pero a ver, lo adelantamos muy rápido. La tasa de interés se ordena principalmente por el riesgo de impago de la persona que está pidiendo el prestado. Si nosotros pensamos de manera macro, las entidades con menos riesgo son los países, porque pues un país no se puede ir, ¿cierto? Un país ya está fijo en el mapa, en la geografía mundial y ahí está. Entonces, naturalmente las tasas de interés son más bajas para los países. Pedir prestado un país es más barato que cualquier otra persona. Y de ahí vamos bajando, ¿cierto? Primero Sí. los países, luego las empresas y al final las personas, porque las personas sí nos podemos ir, sí nos podemos dar a la fuga, y convertirnos en morosos para siempre. Entonces, yendo a la pregunta, las tasas de interés primero las fija el país a través de su política monetaria. Esa tasa no es fija, esa tasa se va moviendo. Luego, si tú tienes un crédito empresarial, vas a ver que es lo siguiente más barato. Pero después vienen todos los créditos hacia las personas físicas, los créditos hipotecarios, los automotrices, los personales y los de crédito. Entonces, lo siguiente más caro va a ser, o lo siguiente menos caro, es el crédito hipotecario, porque igual tú tienes una casa construida, no puedes quitar la casa y si no pagas, te embargan la casa y ya está.
Lo siguiente es el crédito automotriz, que si bien te puedes llevar el coche, hoy en día ya existen GPS que te pueden bloquear incluso el coche si no pagas y pues tu coche se quedó ahí parado. Luego sigue el crédito de tarjeta de crédito. Tú ya tienes un historial crediticio y esa tasa pues a veces es mucho más alta. Y al final es el crédito personal, ¿no? Porque ahí sí tú te puedes ir y deshacerte de tu deuda y entonces el banco se queda con todo el riesgo. Entonces, después de esta larga explicación, si tú tienes un crédito por arriba del mercado, o sea, lo que tienes que hacer es, si vas a comprarte un coche, tienes que ir a consultar varias financieras. Tu tasa de interés hoy en día ya está cerca del 11%. Entonces, de entrada, tus créditos personales normalmente ya van a ir sobre de eso. Lo vamos a ver con mayor profundidad cómo se va armando la tasa de interés. Pero si tú haces tu análisis de varias financieras y una te sale por arriba, pues esa de plano la tachas. Pero esto todo tiene que ver con el aumento de las tasas de interés. Así que mucho cuidado cuando salen los anuncios en televisión, en radio o por redes sociales, que los Claro, bancos centrales están subiendo tasas de interés porque todo sube, porque ellos fijan el piso de las tasas de interés. claro, 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 claro. ¿Hay más preguntas? Las voy a leer. ¿Cuántas deudas emocionales son aceptables? Ninguna. Déjame pararme aquí, Fran. Te voy a decir por qué ninguna. Mira, así seas Carlos Slim y te sobre cualquier cantidad de dinero, vamos también a hablar un poco sobre riesgos. Tu principal riesgo cuando tomas una decisión financiera, sea del tipo que sea, es una cosa que se llama el costo de oportunidad. El costo de oportunidad lo que significa en términos muy fáciles es qué otra cosa podrías hacer con ese dinero. O sea, si tú te calientas, eres multimillonario, te sobra el dinero y dices, me quiero comprar un Ferrari ahorita, lo primero que tienes que pensar es, ¿qué podría yo hacer con ese dinero en vez de comprarme un Ferrari? Claro, Y ahí entonces van a surgir muchas otras alternativas que te pueden seguir aportando más dinero. Así es como los ricos se vuelven ricos. claro, estoy de acuerdo. Porque pues si no tienes o tienes el dinero justo y de repente aparece que ya pues se te antojó comer X o Y y te vas a un restaurante y ya no pagaste la colegiatura, ¿no? Entonces ya Por te ejemplo, falta esa ahora es una para la muy mala colegiatura, que decisión. es algo más importante. Ahora, ojo, eso no quiere decir que no te des lujos, ¿eh? Claro, O sea, totalmente de si te acuerdo. alcanza o si tú dices, oye, a mí me gustan los Mercedes-Benz, en la clase E350 y yo quiero gastarme más de $1,000,000 en el coche porque me gusta, porque lo quiero hacer. Perfecto, entonces simplemente ordénate y ve la forma en cómo se pueda financiar la compra de ese coche. La forma más maravillosa de comprarse lujos, mi querida Fran, es teniendo activos cuyo flujo te pague tus lujos. O sea, Claro, tener varias fuentes de ingresos y que unas de esas vayan ya pagándote estoy de acuerdo. los Estoy de lujos. acuerdo. Justamente es la siguiente pregunta. Un poco, bueno, no es la, pero un poquito. Dice, ¿las deudas emocionales podemos transformarlas en algún concepto dentro de nuestro presupuesto? Me parece una pregunta interesante. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Es más, yo creo que como una muy buena estrategia de inteligencia financiera, si tú ya te reconoces como una persona que toma decisiones emocionales, lo primero que tienes que hacer es dar por hecho que eso va a pasar. Y es fácil, si tú, por ejemplo, si a ti te gusta tomar deuda con tarjeta de crédito de manera emocional, es muy simple porque te vas a tus estados de cuenta, échate una repasada de los últimos 12 meses, cuando menos un año, de cómo van tus tipos de deuda y ahí los vas a ver y vas a ver lo que te van a costar. Si eres una de estas personas que la deuda emocional no tiene un costo sobre, digamos, las obligaciones más importantes de tu vida, ¿no? Como Ujú. comer, vestir, las colegiaturas, etcétera, etcétera. Ya les puedes asignar a lo mejor incluso hasta un propio presupuesto y decir, a ver, yo soy muy emocional, me gusta darme estos lujos y los puedo pagar. Simplemente hazlos conscientes y ponles un número y que eso no te desajuste. Claro, Porque a partir de hacer consciente algo, tú ya puedes, mira, hacer consciente significa medir. Una vez que tú puedes medir el costo de tus decisiones emocionales, puedes controlar y puedes decir, ok, para el siguiente año, en vez de gastarme 100,000 pesos en cosas emocionales, me voy a gastar 90. Voy a hacer el esfuerzo por ahorrar esos 10.
en las siguientes sesiones les voy a decir en qué, ¿no? Claro. ¿A cuántos meses podría considerarse adecuado un préstamo? Mira, las finanzas personales se llaman personales justamente porque dependen de cada quien. O sea, yo no te puedo decir con exactitud cuántos meses te convienen así porque no conozco tu caso. Claro. Básicamente eso se responde a través de tu Excel. O sea, tu Excel te lo va a decir. O de contratarte, Javi. La verdad es que es bien importante decirles que Javier está aquí, por supuesto, para darnos estas sesiones tan interesantes, pero también está aquí para demostrarles que es una persona capaz, profesional y que sabe del tema como pocos. Entonces, si lo Muchas quieren gracias. contratar como su asesor personal, no piensen que es una millonada lo que No, cuesta. Realmente, si quieren, se quieren poner en contacto, quieren poner en orden sus finanzas, quieren comprarse un aparato, un equipo médico, la renta de su consultorio, una casa, lo que quieran. De verdad que les aconsejo a todos ponerse en contacto con Javier y pues y ya, y poner en orden sus gastos, porque entiendo que se viene Navidad, entonces hay mucha gente que está muy nerviosa y me consta de cómo la inflación les está afectando y dicen, es que viene Navidad, no sé qué voy a hacer, ¿no? ¿Cómo vamos a sobrevivir en este tiempo? Y creo que la inflación va a subir aún más, ¿no? pues mira, la Entonces, inflación no se ha controlado, Fran, esa es la verdad. Por eso es que también las tasas de interés han estado subiendo constantemente. Pero déjame decirte una cosa. eh, Cuando para alguien una situación es una crisis, para otra persona se convierte en una oportunidad. Y déjame decirte que hoy en día muchos de mis clientes están muy contentos porque ellos ya no tienen deudas tóxicas y se están beneficiando de este aumento en tasas de interés que están sucediendo de manera constante. O sea, cada mes nos está subiendo la tasa de interés. claro, Y es si ver tú dónde tú tienes metes tu dinero. Si tú tienes un dinero disponible y ahorita lo estás invirtiendo en estos instrumentos que cada vez te están pagando más dinero, la verdad es que no se convierte en un problema el tema de que llegues a Navidad con la inflación alta, porque tú traes instrumentos que te pueden estar pagando más que la inflación, o como ya empezaste antes, pues ya ahorita realmente te ríes. Claro, lo ves con preocupación porque sabes que la economía está cayendo, sabes que hay personas que se van a quedar sin trabajo, sabes Claro, que va a bajar el ingreso, pero si tú lo ves desde el punto de vista de inteligencia, es el momento en donde empiezas a comprar cosas interesantes. Por ejemplo, las casas, ¿no? El precio de las casas en algunas zonas ha disminuido de manera muy interesante. En Estados Unidos es un hecho que el mercado inmobiliario estaba empezando a caer. Eso es síntoma de una crisis. Pero si tú ya estás protegido, ya tienes una estrategia desde antes, cuando eso pasa, lo único que haces es relamierte los bigotes y decir, mira, esa casa que antes costaba 12 millones, 10 millones, ahora la puedo estar comprando por 8, por 7, y si yo llego con cash y le ofrezco a lo mejor un poco menos, en una de esas, en 5. exacto, en una de esas la compro, y así es como los ricos empiezan a hacerse de más activos. Acuérdense Claro, que uno compra cuando las cosas están baratas y las vende cuando están caras. estoy de acuerdo. Y no solamente los ricos, la verdad es que hay que saber el tiempo preciso para poder invertir y justamente para esto son las sesiones de salud financiera, ¿no? No solamente el tiempo, pero saber que todas las decisiones de dinero no solamente es, pues voy a invertir en esto porque soy Porque sí. cardiólogo y voy a Ujú. hacer electros. No. O sea, de verdad que asesórense, asesórense, asesórense. Me gustaría una última pregunta. Te voy a leer así rápido. Hay muchas preguntas, pero voy a leer así algunas para que contestes la que quieras y nos vemos la siguiente semana. Dice, si ya se tiene una deuda grande en crédito, ¿cuál es la mejor estrategia para liquidarla? ¿Una prueba de estrés también es aplicable para los préstamos bancarios? ¿Qué sucede cuando vas al banco a refinanciar tu crédito? ¿Conviene? Magníficas, magníficas preguntas. Voy a empezar por la última. ¿Sí te conviene refinanciar tu deuda cuando las tasas de interés están bajando? Porque pues, estás obviamente refinanciando a un precio más bajo.
Claro, Entonces, eso es magnífico. Y sobre todo en los créditos hipotecarios, hacer eso es estupendo. Por ejemplo, ahorita no lo hagan. Ahorita las tasas de interés están subiendo. Si ustedes ahorita refinancian, pues están refinanciando en su contra, ¿no? Entonces, ahorita es claro. cuando no se debe de hacer esa. ¿Cuáles eran las otras, mi querida Fran? Dice, una prueba de estrés. Prueba ¿A de qué te estrés. refieres, amigo, con la prueba de estrés? ¿Tú sabrás, esa prueba de estrés también es aplicable para los préstamos bancarios? Mira, yo sé de pruebas de estrés que se hacen sobre el sistema financiero y hacen, básicamente, los bancos centrales se dedican a hacer escenarios catastróficos, ¿no? Sobre qué pasaría si hay un riesgo de impagos y las tasas de interés llegan a subir a tal punto que la gente empieza a volverse morosa. Sí. ¿Cómo respondería un banco? Y derivado de eso, es como se calcula la cantidad de reservas que debe tener un banco, pero no sé si quien hizo la pregunta se refería a eso, honestamente. Yo tampoco, porque puede ser una prueba de estrés que hacemos en cardio. No sé. Bueno, otra, y la última, si ya se tiene una deuda grande en crédito, ¿cuál es la mejor estrategia para liquidarla? La mejor estrategia es aportar a capital. Sin duda alguna es la aportación a capital, porque eso te va a permitir abrir espacio en tu flujo mensual y con ese espacio que tú te vas abriendo, Vas inicias bajando. y vas bajando la siguiente, exactamente, apalancándote siempre con un producto financiero, porque si no la inflación te va a comer ese espacio. Claro, claro. Pero vamos a tener una sesión. Mira, la siguiente vamos a hablar sobre tarjetas de crédito, cómo funcionan, cómo te metes en problemas y cómo te sales de ellos. Y la última sesión de deuda, voy a poner un caso real de cómo salirte de una situación complicada que me parece que es muy interesante. Pues totalmente interesante. La verdad es que son los miércoles de salud financiera son increíbles. Me aprendo mucho, la verdad. Y además todos los que estamos aquí en el grupo, pues no es un tema que no es fácilmente masticable, no nos enseñan en la carrera. Es muy difícil que un médico o que un profesional de salud realmente esté involucrado y que sepa sobre estos temas. Entonces, Javier, te agradezco profundamente que nos estés echando la mano, que nos estés platicando de estos temas. Y nuevamente se los digo a todos, si quieren que Javi los asesore, con gusto pónganme su comentario, búsquenme y pues más ahorita en estos tiempos que van a aumentar los gastos para todos. Sí. Les recomiendo mucho buscarlo. Les mando un fuerte abrazo a todos. Nos vemos el viernes en los viernes de sesión de salud. Y también, bueno, ya saben que estoy aquí para ustedes para lo que necesiten. Les mando un fuerte abrazo. Javier, bonita semana. Nos vemos. Gracias. Un abrazo a todos. Cuídense mucho. Bye. Hasta luego.